Bueno, muy buenas tardes a todas, todos. Bienvenidos a estas séptimas jornadas de investigación en ciencias económicas. Bueno, estamos en un año con algunas complicaciones a nivel de lo que puede llegar a ser el tema de la investigación, ¿no? Nos han descuidado, digamos, un poco en la faz presupuestaria, no la universidad que está haciendo un esfuerzo, sino, bueno, ya sabemos el contexto en el cual estamos. Pero bueno, lo bueno es que gracias al esfuerzo de los docentes y también de la facultad y de la universidad, se han podido continuar los trabajos de investigación que veníamos haciendo, así que se les va a dar cierre este año, como corresponde. Y ya estamos en una etapa de presentación de resultados, así que celebro que estemos haciendo estas séptimas jornadas. Recording in progress. Y que verdaderamente podamos darle continuidad a esto, que es lo necesario, y seguir trabajando con el grupo de docentes que se dedica a la investigación en este esfuerzo que es redoblar esfuerzos, ¿no? Porque a nuestra tarea docente habitual le agregamos esta fase investigadora y que nos lleva a horas de trabajo y también a los equipos que están elaborando estos proyectos. Así que vamos a dar comienzo a las primeras exposiciones. Ya tenemos, creo que en el cronograma tenemos 7 de aquí en adelante, así que vamos a comenzar con el profesor Marcelo Basualdo. Así que bienvenidos nuevamente y damos por inauguradas estas séptimas jornadas. Sí, gracias. Bueno, esto se escucha, ¿no? Sí. Bueno, nosotros venimos haciendo una investigación ya hace algunos años, es decir, que no está directamente ceñida al proyecto de investigación del LOMACIT actual, sino que ya viene de años anteriores y que tiene que ver en alguna medida con el Mercosur y a su vez con un marco, digamos, de análisis que se extiende a la Unión Europea, porque en principio el interés principal era trabajar el tema el Tratado de Unión Europea y Mercosur, que ahora vamos a ver que está teñido, es decir, la verdad que la actualidad, el año 23, es decir, desde la guerra con Ucrania, de Rusia, que después se agregó la de Medio Oriente, con Israel y los palestinos, en realidad hay un marco bastante crítico, sobre todo que impacta sobre Europa, y desde su origen ese tratado ha reflejado en mucho el interés de Europa en extender, ampliar la influencia de las políticas ecológicas que se llevan a cabo en Europa desde hace varios años,
creo que esto empieza en el Tratado de Kioto de 1997, pero que particularmente, esto ya lo analizamos en alguna entrega anterior, particularmente alcanzan mucho impulso a fines de, digamos, alrededor de 2020. Y que se esquematizan a través de el Pacto Verde o el Green Deal de la Unión Europea, en cuyo marco se inscribe de distintas maneras el problema de la aplicación final del tratado con Mercosur, que en realidad, como veremos, en la actualidad, es decir, gracias o como resultado de la crisis de Europa por la guerra con Rusia, que ustedes debieran o podrían recordar que antes de esa guerra Europa tenía una crucial dependencia del suministro de energía por parte de Rusia. Bueno, a partir de ahí Europa tiene una especie de asfixia de desarrollo energético y busca otras maneras de suplir la ausencia del aprovisionamiento energético de Rusia. Y esas otras maneras se inscriben también dentro de la transición energética que está planteando la Unión Europea a través de sus políticas ecológicas. Ese Green Deal del cual les hablé. Y que van a determinar un problema que se está desenvolviendo ahora, es decir, a partir de 2022, es decir, en conjunción con el conflicto con Rusia, y van a determinar que la transición energética de Europa, digamos, se acentúe profundamente, es decir, que haya una evolución todavía más rápida y mayor hacia energías alternativas o renovables, porque otra no les queda, porque ellos no tienen ni petróleo ni gas suficiente y es muy costoso. Así ha resultado, evidentemente, muy costoso lograr el aprovisionamiento por parte de otros países. Tanto es así que Alemania terminó en el año 23 utilizando sus reservas de carbón, ¿no? Cosa que desde el punto de vista del ecologismo alemán era un retroceso increíble. Y en definitiva lo que nos está diciendo todo esto es algo que los europeos vienen planteando desde hace mucho, es decir, desde una institución algo distinta y precedente a la del Foro de Davos, y de otra importancia en realidad, que es el Club de Roma, que a principios de los 70 planteó por primera vez, en el año 72, planteó por primera vez la imposibilidad de tener un crecimiento económico ilimitado, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá, este gráfico, en realidad nos está diciendo que sí, que hay una posibilidad de crecimiento ilimitado, porque a pesar de que uno tenga una limitada cantidad de recursos naturales, una limitada cantidad de trabajo y una limitada cantidad de capital, ¿no? Los factores productivos que todos sabemos, y esta es la frontera de posibilidad de producción que todos conocemos también, a pesar de las limitaciones de esas dotaciones de factores, la producción puede crecer, no obstante, continuamente a partir de tecnologías que multipliquen continuamente
la productividad de esos factores. Bueno, de alguna forma se está llegando a la conclusión de que no es así. Ya a esa conclusión se había llegado en 1972, pero ese fue solo un marco, un intento, un ensayo que se planteó en este sentido, es decir, y que mucho era coincidente con una narrativa ecologista. Y después, bueno, se agregaron ahí una serie de vertientes, ¿no es cierto?, que finalmente fue terminando en esto que hoy vemos nosotros, que es un eje fundamental de la cuestión ecológica, que es el cambio climático. Bueno, lo que en definitiva va quedando claro que, a pesar de este gráfico, Samuelson lo pone en su famoso Manual de Economía, y él mismo discute allí en el libro ese trabajo, digamos, del año 1972, que se llamaba Límites al Crecimiento. Bueno, y la verdad que a Samuelson ese trabajo, esa idea de que existen límites para el crecimiento, no lo convence. Y él sigue sosteniendo, como siguen sosteniendo los economistas en general, que la tecnología es capaz de romper esos límites al crecimiento. Sin embargo, en todo el mundo es bastante claro que hay materias primas que estarían en vías de extinción, y hay otras que ya está medianamente comprobado que se están extinguiendo, y que esas materias primas, que después vamos a ver que son las materias primas llamadas tierras raras, cosas bastante particulares, aparte de las típicas, petróleo, gas y demás, son parte de la matriz energética, son parte de la matriz productiva. Y hoy por hoy la Unión Europea, si no consigue lograr que se incorpore a su matriz productiva ese tipo de recursos naturales en forma continua, resulta que va a tener problemas de encadenamiento productivo grave. Lo cual obviamente se suma a todos los problemas de la guerra, a los problemas del Golfo Pérsico con el petróleo y demás. Pero en ese caso está demostrando que sin recursos naturales suficientes no hay crecimiento económico suficiente en consecuencia, sea cual sea la tecnología que vos puedas aplicar. Porque, digamos, en ese caso de insuficiencia de recursos naturales, es decir, por extinción o proceso de extinción comprobado de materiales críticos, lo que sucede es que al final la tecnología no te va a lograr revertir la insuficiencia en el crecimiento económico. Por eso hay también, inclusive a través de los organismos de Europa, la OCDE y demás, y la mayoría de las instituciones internacionales de Naciones Unidas, hay una perspectiva de decrecimiento económico si las cosas tecnológicamente no se resuelven. Y ese decrecimiento económico, en definitiva, sería, por un lado, la extinción de fuentes que hacen en la energía o a producciones especiales, y por el otro, en definitiva, graves desastres naturales capaces de retrotraer, hacer retroceder los procesos productivos, tanto en Europa o cualquier otro lugar del mundo. Y evidentemente, bueno, eso es parte de todas las catástrofes naturales que vemos,
pero aparte de las más, digamos, impactantes a través de las noticias, está todo lo que es un proceso progresivo de destrucción de medio ambiente, de ecosistemas naturales, que también van a generar, en lugar de un crecimiento continuo a través del impulso tecnológico, sino una posibilidad de crecimiento paulatino. Bien. Siguiendo con esto, tenemos que hay distintas líneas de pensamiento en términos de si este crecimiento es limitado o no. Esto que reseñó Marcelo recién, tenemos distintas posturas. Y esta es una discusión que en términos teóricos en la economía se da desde el origen, ¿no? Ya Adam Smith planteaba que existía la posibilidad de estado estacionario y desde entonces distintas corrientes han venido planteando si los problemas eran de crecimiento o de distribución, ¿no? Entonces, lo que vemos hoy son algunos problemas de aplicación práctica en términos de si hay posibilidades de seguir creciendo sin mayores costos, ¿no? Porque el problema en última instancia es cuál es el costo en términos de vidas humanas de seguir aumentando los riesgos climáticos. En este gráfico tenemos la percepción de una consultora económica como Moody's, que nos plantea cuáles son las zonas que presentan mayores riesgos climáticos. Entonces, se ve que todos los que estamos en rojo, que somos unos cuantos, estamos en riesgo en función de un crecimiento lineal de la economía tal como viene siendo planteada. Entonces, si bien en términos teóricos, tanto como lo decía Marcelo, en los manuales de economía sabemos que la economía puede seguir creciendo indefinidamente, acá lo que vemos es que para el mundo europeo, si bien ellos corren menos riesgos, bueno, los demás estamos en serios riesgos, ¿no? Esto que hemos visto ahora recientemente con las riadas, estas últimas en Valencia, en España, bueno, son fenómenos que van siendo cada vez más frecuentes. Estamos viendo que los límites, que están apareciendo los límites a los cambios geográficos que también ha habido, o sea, en Valencia ha habido grandes planes para cambiar la circulación de ríos y los nuevos parámetros pluviométricos nos dan que la naturaleza vuelve a buscar cauces distintos. Entonces, las nuevas condiciones climáticas a partir del constante uso de petróleo, bueno, nos siguen dando aumentos en los riesgos. Uno de los problemas que tenemos es que las nuevas tecnologías no terminan de imponerse sobre las viejas. Estamos viendo también que las nuevas tecnologías están siendo utilizadas para mayor producción petrolera, lo que hace, es más, de hecho, países como Irán y Arabia Saudita están aumentando su producción petrolera sin siquiera extraer más petróleo. La incorporación de tecnologías de creación de energía solar está permitiendo liberar petróleo que antes se usaba para generar energía eléctrica para vender en el mercado, simplemente porque se le puede sacar un mayor precio a ese petróleo, en vez de quemarlo, venderlo por el valor agregado. Entonces, vemos que países como Guyana entran también a ser grandes exportadores de petróleo. Estamos nosotros entrando en el mundo a partir de la cada vez creciente producción
de yacimientos como Vaca Muerta, también como grandes exportadores de petróleo. Por lo menos esas son las previsiones para los próximos 10 años. Y los únicos casos que tenemos de disminución en la producción petrolera son los pocos yacimientos que hay en el Mar del Norte y que por lo pronto Países Bajos está teniendo algunos problemas, en donde nuevamente Europa sigue siendo el centro de consumo y dejar de ser un centro de producción de petróleo. Entonces hay una nueva reconfiguración del mercado petrolero, pero no estamos registrando disminuciones en el consumo. Y en la transición energética se van a hacer más presentes los usos de estos minerales que ahora son estratégicos a partir de la producción de energía solar, de fuente solar. Entonces tenemos que el planisferio en términos geopolíticos, a partir de la importancia estratégica de estos minerales y estas tierras raras, empieza a tener una configuración distinta. Estamos viendo que el Golfo Pérsico no tiene ninguno de estos minerales, con lo cual podemos esperar que la importancia geopolítica del Golfo Pérsico disminuya. Pero también vemos que países como los miembros de los BRICS, es decir, Brasil, Rusia, India, no la India, pero China y Sudáfrica, los 4 de los 5 tienen importantísimas reservas de estos minerales raros, con lo que no solo estamos viendo la transición energética, sino que estamos viendo cuál creemos puede ser esta transición geopolítica. ¿Y cuál sería nuestro rol aquí? Bueno, aquí tenemos que nosotros tenemos algunos minerales, pero claro, por supuesto en proporciones muy inferiores a las de otros países, salvo para el caso del litio. Si bien tenemos algunos vestigios de tierras raras, también hay una muy escasa exploración y cateo en nuestra cordillera de los Andes. Los estudios del Servicio Geológico Minero Nacional dicen que es muy probable que haya reservas importantes, no comparables con las de Chile, pero sí reservas importantes de cobre y de oro de este lado de la cordillera, pero para eso hacen falta inversiones y sin esas inversiones no podemos constatar que estos yacimientos sean productivos y que nos puedan poner en el plano de algunos de los facilitadores o productores de estos nuevos minerales de la transición energética. Así que, bueno, lo que estamos viendo es que en esta reconfiguración, tanto lo que hemos visto en trabajos anteriores, de que nuestro rol de proveedores de materias primas hacia Europa, básicamente, bueno, ahora sea distinto porque Europa no parece ser, o parece que está dejando de ser un centro importante de producción. La producción estaría, o sea, y el poder político estaría girando hacia Rusia y China, que es uno de los problemas que tiene Estados Unidos, porque la conjunción hace que en cuanto quiera ajustar a China por la escasez de petróleo, favorezca a Rusia, y si quisiera perjudicar a Rusia, estaría beneficiando a China con los precios del petróleo y del gas. Entonces, la coyuntura geopolítica es bastante compleja y nuestra inserción, no parece estar definida. Habíamos logrado la invitación para el ingreso a los BRICS, somos el único país que la ha declinado directamente, ni siquiera hemos pedido postergación como han hecho otros, sino que hemos declinado
lo cual no parece ser, antes de que se dilucide este conflicto, no parecía ser la mejor jugada en función de no tener un perfil definido para nuestra inserción internacional. Así que bueno, estos son los temas que hemos estudiado en esta oportunidad. No sé si quieren preguntar algo. Esto es muy poco en relación con lo... No, que es esto es una breve síntesis de todos los temas desarrollados, que digamos hasta ahora, digamos, hicimos como todo un relevamiento de todos los temas desarrollados y tenemos como 50 páginas de relevamiento de todos estos temas. Por eso yo decía, si hay algo más que se quiera preguntar sobre estas cuestiones y todas las relativas a ellas, podríamos verlo. ¿O no? Sí, pará, a ver, tomá. Por lo que entendí de la presentación, por un lado, la crisis climática y la existencia de factores limitantes al crecimiento nos pegaría negativamente, más que nada por la cuestión del impacto climático, donde estamos ubicados en latitud, y por otro lado, podría beneficiarnos en el sentido que podría repuntar el precio de las materias primas, que históricamente ha tenido una tendencia descendente en largo plazo. Lo que quería preguntar es, digamos, más allá de la oportunidad de la inserción comercial y del crecimiento, ¿cómo pensaban ustedes el vínculo con el desarrollo productivo de esa inserción internacional? Vos decís desde el punto de vista argentino, digamos. Claro, sí, sí. Sí. Digamos, uno de los puntos que justamente desarrollamos en el trabajo y que aquí obviamente no pudimos abordar por cuestiones de tiempo, digamos, es que hay distintas responsabilidades, digamos, casi o relativamente históricas y absolutamente presentes en distintas zonas del planeta en cuanto a la generación de problemas climáticos profundos y que tienen que ver sobre todo con el nivel de combustión de combustibles fósiles a lo largo del tiempo y que sobre todo está originado en los países de mayor industrialización. Es decir, esos fueron los principales responsables y en buena medida todavía lo son. No es el caso de los países del Mercosur. En realidad lo único que se nos achaca a los países del Mercosur es la devastación forestal, ¿no es cierto? El famoso caso de Amazonas, que acá también se da en el caso del Gran Chaco, ¿no es cierto?, en el noreste del país, que no deja de ser una cuestión grave, pero, digamos, en general, esto al no ser estrictamente responsables de este problema, que no obstante es global, nosotros no tenemos grandes rectificaciones que hacer en nuestro proceso productivo, y sí lo que es evidente que habría que mejorar la protección ambiental en todo lo que es
la explotación petrolera y transformar los sistemas agrícolas en sistemas menos contaminantes de lo que son y menos devastadores en términos forestales. Si esas cosas se diesen, nuestra inserción internacional y sobre todo respecto de Europa sería mucho mayor. Es eso, por ejemplo, lo que está tratando de hacer Brasil, que tiene mucha mayor inserción en exportaciones a Europa que nosotros. Pero sí, digamos, en la medida en que, digamos, el factor verde fuese mejorado, tanto acá como en Brasil, por ejemplo, nos daría mayores posibilidades productivas y de exportación a Europa sin ninguna duda. Porque hay otra cuestión que es, las nuevas energías son más caras que las viejas. Y el problema es que la renovación del parque energético implica costos que nadie está financiando. Tampoco es que la abundancia de energía genere automáticamente un desarrollo productivo, ¿no? Por ejemplo, Paraguay es el cuarto país en menor intensidad de uso de carbono, de emisiones de carbono. Y el 100% de su energía es verde. Ahora, tiene abundancia de energía, tiene energía barata, pero no tiene industria. Nosotros en ese orden estamos, tanto como Paraguay es el cuarto, nosotros somos el país número 57 en emisiones de carbono. Estados Unidos es el 90, ¿no? O sea, en escala inversa, ¿no? El número más pequeño es el mejor, el 90 es el peor. Y Estados Unidos produce el 41% de su energía verde solamente, nosotros el 51%. O sea, estamos mejor que Estados Unidos, por ejemplo. El problema está en que no tenemos financiamiento. Y de hecho, esas transiciones, además, son energías, o sea, todas tecnologías producidas, sea por China o Estados Unidos, lo cual también nos vuelve a perjudicar en el acceso a esas formas. Entonces, tenemos que la transición energética es cara, así todo estamos mejor que países industriales, pero el problema está en que ellos generan mucho más y no hay una responsabilización en términos de que a partir de haber colaborado con el cambio climático durante 150 años, financien la transición energética a otros países, ¿no? No hay un fondo como en Europa para reconversión de energías sucias a limpias. Entonces, no podemos contar con una industria en mejores condiciones porque no tenemos una producción energética limpia, porque no hay financiamiento. El panorama no es muy alentador, ¿no? No, te digo que no es muy alentador, no solo acá, sino en todos lados, digamos. Porque lo que es evidente también es que, como decía un estudioso de estos temas, hay una forma casi histórica de hacer las cosas. Es decir, hay una tecnología vieja. Y una tecnología vieja que de alguna manera es autodestructiva, no es transformadora, no es potenciadora. Es decir, vos sí, con la tecnología vieja seguís teniendo crecimiento, pero muchas veces ese crecimiento con la tecnología vieja es un boomerang, ¿no? Hacés 2 pasos para adelante como el juego de la oca y hacés 3 para atrás. Y bueno, como digo, no se toma tan en serio las cosas, digamos, como para reconstruir positivamente a los recursos naturales, y las cosas se siguen haciendo mal de alguna manera. Y si se hacen mal, van a terminar mal. Digamos, a lo largo de los años se va verificando poco a poco que esos
malos finales se van dando. Si vos empezás a recapitular, Uruguay se quedó sin agua, Argentina tuvo una sequía terrible, en Brasil terribles inundaciones, allá, acá, incendios y qué sé yo más. Bueno, eso no. Es decir, estás, como digo, por un lado estás promoviendo el aumento de la producción, el crecimiento, y por otro lado estás destruyendo para que ese crecimiento sea posible. Entonces, evidentemente, estás haciendo mal las cosas, ¿no? Y esto no cierra nunca. Bueno, hasta ahí llegamos.